en la urgencia de relacionarnos con otras personas, con otras visiones, con otras miradas, ¿no? Saber qué se está haciendo en otras partes de la República, en otras partes del país, en otras partes del mundo, y saber qué pasa con estos sistemas de justicia, qué pasa con las artes y también qué podemos hacer para mejorar las condiciones y para problematizarlas también, ¿no? O sea, saber que, bueno, que no necesariamente esto que nosotros conocemos tiene que ser la única respuesta o el único camino. Y bueno, en ese sentido, tenemos el día de hoy una charla que a mí me emociona mucho, que me parece justo, como ya decía yo, urgente, ¿no? Y que bueno, pues el título de la charla ¿es posible abolir las cárceles? ¿No? Que bueno, nos interpela con esta gran pregunta, ¿no? Y bueno, para eso tenemos hoy aquí a un invitado increíble, que bueno, afortunadamente nos pudo acompañar el día de hoy, que es Diego Alcalá Lavoy. Y bueno, pues muchas gracias, Diego, por estar aquí. Mucho Gracias, gusto Sandra. también. Gracias a todo el colectivo. Les agradezco a todas las personas que están mirando esta presentación ahora o más tarde. Estoy muy emocionado por la invitación y contento por estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, voy a leer una breve semblanza de Diego, que está aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Diego Alcalá Lavoy, abogado defensor, activista y abolicionista que vive en Puerto Rico. Les agradezco Diego ha laborado como a defensor todas las público, personas que abogado están defensor por los pasados mirando. 17 años, pero en estos últimos años se ha concentrado en promover el abolicionismo educando en distintos espacios. Por ejemplo, en su página abolicionista.com ha creado cursos online donde se discuten las intersecciones del movimiento abolicionista con otras áreas como el feminismo, la tecnología, la planificación urbana, entre otros. Comparece en distintos foros mediáticos para discutir sobre los derechos de las personas privadas de libertad y ha comparecido ante la legislatura de Puerto Rico para opinar sobre el impacto de proyectos de ley que puedan incidir sobre el tema. Diego además es padre de Violeta y de Santiago y está felizmente casado con la profesora Anet Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana, la primera y única clínica de derechos humanos en Puerto Rico. Bueno, pues otra vez, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues por compartirnos esto, ¿no? Y también, pues un poco ahorita, justo leyendo tu semblanza y cuando la leía, pensaba en cómo es tan importante, cómo no nos desligamos, ¿no? De nuestra vida personal y nuestros afectos, en nuestros quehaceres, ¿no? Y que tú lo integras justo en esta semblanza y que creo que puede ser justo un motor, ¿no? Precisamente para tu quehacer. Sí, Entonces, no, definitivamente. Y también porque mi esposa estaba al lado. Eso también me ayudó mucho a incluirle en la semblanza. No, 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 eso era un chiste. Pero sí, sí, muy acertado. Para mí es importante reconocer que la persona es completa, no es solamente el trabajo ni lo que ponga, así que agradezco la observación. Y precisamente yo quiero comenzar con esto porque tiene todo que ver con este asunto, con el abolicionismo, ¿no? Creo que es una situación integral. Entonces, Diego, yo quisiera preguntarte, bueno, sobre todo para las personas que nos están viendo y sobre todo para todas estas personas que nunca habíamos escuchado este término, ¿no? ¿Qué es el abolicionismo? ¿Cómo no? Sí, el abolicionismo que yo me refiero, ¿verdad? Claro, sí. Es el abolicionismo, una trayectoria, no es un fin, es un proceso en donde tratamos de redirigir los recursos que en este momento se invierten en fuerzas policíacas, cárceles, programas dentro del sistema legal criminal y destinarlos a la comunidad para crear proyectos que reduzcan violencia. De esa manera, pues podemos reimaginar cómo entonces la violencia ocurre, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de violencia? Cómo integrar a los miembros de la comunidad y no delegar
al Estado o a una entidad o una agencia del Estado la responsabilidad única y exclusiva de reducir la violencia o mantenernos seguros. Me gusta esa definición amplia porque también me da la oportunidad para crear nuevas cosas, imaginarse distintas oportunidades o simplemente para reconocer de que si se le dan los recursos necesarios a las cosas básicas, se reduce muchísimo de los problemas que enfrentamos, especialmente nosotros en Latinoamérica. Así que yo sé que a lo mejor no necesariamente es necesario, no es tan directo, ¿verdad? Como en otros lugares hablan del abolicionismo penal, abolición de la policía, abolición de las cárceles, que es muy común en el lenguaje norteamericano, Estados Unidos específicamente. Pues mi definición, pues, reconoce que no es exclusivamente en el ámbito criminal legal, punitivo, en donde se tiene que identificar esas estructuras para reducir la violencia dentro de una comunidad. Por eso, cuando mencionabas la semblanza sobre los videos y los cursitos que facilité, y agradecido estoy por que Abraham participó de muchas de ellas, eh, siempre trato de identificar esas intersecciones, ¿verdad? Porque es importante que nosotros no nos mantengamos en un solo canal, ¿verdad? A veces uno se mantiene en un solo carril, no se da cuenta que esto no es una carretera y necesitamos interactuar con todo lo que está alrededor para ver cómo entonces podemos crear algo nuevo. Muchas gracias por justo pues darnos esta definición, pero también por aclararnos que no necesariamente tiene que ver con con un aparato judicial, ¿no? En este sentido, sino que digamos hay un entramado allí y hay pues hay una superestructura allí que también nos atañe, ¿no? O sea que digamos es integral el asunto. Y claro, en este sentido, pues no es posible la una con la otra, ¿no? O sea, sin la otra más bien. O sea, como, Correcto. eh, y digamos, siguiendo ese camino, ¿qué pasa con este? Bueno, ahorita centrabas un poco, ¿no? En Latinoamérica. ¿Cómo podemos trabajar o cómo se trabaja o cómo has trabajado tú justo este abolicionismo latinoamericano, ¿no? O sea, ¿por qué es importante mencionar y poner, digamos, delante del abolicionismo la palabra latinoamericano y centrarnos en ese contexto? Sí, buena pregunta. Yo creo que es importante reconocer que Latinoamérica tiene una historia compartida, distinta a la que es la europea, porque hay movimientos abolicionistas en Europa desde los 60, 70, en los países escandinavios, perdónenme si me inventé, de Noruega y Suecia, hay un movimiento ya. Igual que en Estados Unidos, con la profesora Angela Davis, Ruth Gilmore, existe también otro. Pero Latinoamérica también tiene su propia historia en términos del movimiento abolicionista. No necesariamente se reconoce con ese nombre, pero sí ha pasado por distintas formas de reformar la composición carcelaria, por ejemplo, en la estructura básica, ¿verdad? Y se han identificado movimientos. Yo sé que en uno de los libros que hay sobre el abolicionismo en Latinoamérica se habla mucho de Argentina y de Brasil, pero eso se puede extrapolar a través de todo nuestro continente y del Caribe. Para mí es importante, desde el punto de vista mío, yo soy de Puerto Rico, eh, una de las pocos lugares en el mundo en donde es colonia por no uno, sino por dos imperios. Así que el componente colonizador, ¿verdad? Y que es ser colonia y reconocer que somos colonia y que seguimos siendo colonia y que hay políticas para continuar la colonización. Es importante hablarlo desde este contexto. Y a pesar de que Latinoamérica, pues también hay muchos países independientes, hay distintas costumbres o problemas de neocolonialismo, ¿verdad? En donde se mantienen algunas estructuras coloniales impartiendo, ¿verdad? Política pública dentro del país.
eso es importante, reconocer nuestras diferencias, pero a la misma vez tratar de crear un sentido unitario, no solamente global, pero también regional. Y para mí es muy importante y le agradezco de sobremanera la invitación que me han hecho porque nos da la oportunidad de poder compartir ideas, diferenciarnos y a la misma vez crear alianzas para poder adelantar la agenda, que yo creo que la agenda es que todo el mundo pueda vivir en un lugar donde no tenga que tener miedo de que le ocurra algo, pero a la misma vez que ese daño no venga no solamente de personas que están con nosotros, sino que también del Estado. Y yo creo que eso no es muy difícil pensar que uno quisiera eso y tampoco es muy problemático pensar que cada región puede generar ideas que podrían aportarnos. Y no sé, para mí eso es uno de los componentes más lindos del proyecto, ¿verdad? De la idea del movimiento. Muchas gracias. Pues también yo quisiera preguntarte precisamente en este contexto situado, ¿no? Donde ya nos mencionabas, bueno, que este abolicionismo que tú propones, del cual tú nos hablas, es, pues, digamos, mucho más amplio, ¿no? Y que abarca como todos estos distintos puntos y todos estos distintos, pues, digamos, espacios, ¿no? De la vida en general. Entonces, ¿qué papel pueden jugar, digamos, las artes y la cultura en ese, o sea, cómo pueden incidir de algún modo? Tú viéndolo como, pues, justo como una persona, con este bagaje, ¿no? Con esta teorización, pero también con esta mirada, ¿no? Desde lo legal, desde la jurisprudencia. ¿Cómo ves esta inserción y esta posible incidencia que pueden tener las artes y la cultura en estos espacios y también en justo la visibilización y la imaginación de otras posibilidades pues sí, de justicia y de relación también? Eso es un montón, lo que me estás preguntando. Pero yo voy a confesar que yo no tengo nada de artista. Yo creo que si yo tengo que dibujar una línea recta, no puedo. O sea, soy horrible. Mi hija no. Mi hija es excelente. Violeta es una artista. Mi hija toca flauta. Mi hijo toca guitarra. Mi esposa toca dos instrumentos. Yo no hago nada, pero me gusta. Así que quiero empezar con eso. Pero si lo miramos desde el punto de vista eh, penal, ¿verdad? Estoy hablando desde mi experiencia. Yo soy abogado criminalista. Esta mañana estuve en el tribunal representando a un joven y fue sentenciado a 6 años de cárcel. Ese joven estará encarcelado en una institución fuera de Puerto Rico, eh, en donde cuando llegue allá no sabe inglés, estará por ese periodo de tiempo tratando de matricularse en algún curso vocacional o educativo, y el resto del tiempo probablemente tratará de conseguir empleo o en la cocina de la institución, y creo que eso es todo, ¿verdad? Si se enferma, con posibilidad puede haber un médico, con posibilidad podrá haber salud mental, pero es lo básico. Sin embargo, creo que ustedes saben más que yo de esto, ¿verdad? El ocio dentro de las instituciones es uno de los problemas más serios que tienen las personas privadas de libertad. La falta de poder conocer, la falta de actividades y en muchos casos la falta de oportunidades de desarrollarse en su lado creativo a través de las artes priva mucho, ¿verdad? Ahí no le puedo citar estudios, pero entiendo que esos escapes, esas avenidas de desarrollo cultural y artístico dentro de estas instituciones, no solamente hace sentir bien al participante, sino que tiene un impacto en su grupo, ¿verdad? Porque estaría básicamente reduciendo el nivel de estrés, el nivel de creatividad aumenta.
y genera unos nuevos lazos sociales. Así que en el punto de vista práctico de una institución, ¿verdad? Sería hasta favorable que podamos tener muchos programas de esta naturaleza. Claro que no todas las instituciones piensan igual y cada cual tiene su propia reglamentación. En muchos de los casos está dirigida para hacer lo opuesto, ¿verdad? No para crear personas o mantener personas creativas y pensantes, sino todo lo opuesto. Lo que queremos es que personas que puedan seguir instrucciones y que se mantengan callados y no hagan mucho. Ese es el reto nuestro, ¿verdad? Como personas que quisieran ofrecer alternativas. Y ahí está el choque, ¿verdad? ¿Cómo entonces convencemos a esas autoridades de la utilidad de mecanismos alternos dentro de las instituciones? En Puerto Rico, hace 15 o 20 años, existe ya un proyecto desde la Universidad de Puerto Rico para ofrecer educación, ¿verdad?, a las personas privadas de libertad en grados universitarios, bachillerato o postsecundario. Problema con eso es, pues, como en todos lugares, es una cuestión de recursos, es una cuestión de accesibilidad y más importante, es una cuestión de ganas, de no la institución educativa ni de los educadores, sino los administradores del sistema carcelario, que por razones que sean, ¿verdad? Pues no es un llamativo tener estos programas corriendo. Bueno, yo podría entender por qué, porque una persona educada es mucho más problemático, una persona pensante, una persona que crea fundamento crítico, podría cuestionar el razonamiento de su encarcelamiento, para empezar, pero más importante también de las estructuras que apoyan este tipo de medidas. Así que es importante hasta cierto punto las estructuras con poder del Estado, no necesariamente invertir lo que se supone en este tipo de medidas, a pesar de que demuestran y se ha demostrado la utilidad en eventualmente crear la rehabilitación o facilitar rehabilitación de una manera más efectiva, que hasta cierto punto tenemos que entender que sería una de las funciones del encarcelamiento, ¿verdad? O por lo menos en Puerto Rico hay una obligación constitucional a la obligación del Estado a rehabilitar a la persona. Eh, Así que el arte y la cultura juegan un papel fundamental en mi visión de de rehabilitación. No solamente entrando, ¿verdad?, dentro de las instituciones, pero también fuera de las instituciones. Nunca me ha Está hablando pasado, y estoy muteada. nunca me ha pasado. Este, ahorita me vienen dos preguntas, ¿no? Una es, por un lado, o sea, que tiene que ver con esto que tú hablas de, bueno, de la educación y que precisamente, o sea, la educación tendría que tener, bueno, yo considero, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Estructural, ¿no? Y sistemática, o sea, para poder vislumbrar, ¿no? Cómo está entramado este sistema y cómo funciona y a la vez, pues, cómo poder combatirlo de algún modo, ¿no? Cómo eh, pues sí, o sea, cómo cuestionarlo y mejorarlo también, ¿no? Claro, cambiarlo. Pero pues es obvio que los sistemas que tenemos pues están hechos para que perduren, ¿no? Y se perpetúen. Pero bueno, la cuestión aquí es, creo que a eso va el asunto de dar estos cursos, ¿no? En abolicionista y de presentar también un programa de educación en otro sentido, ¿no? Y de educar en toda manera, ¿no? O sea, como que entender que la pedagogía es algo que está presente en todos sentidos, ¿no? O sea, que nosotros, pues, como seres humanos, aprendemos todo el tiempo, de todo, ¿no? Y que hay cosas por aprender, ¿no? O sea, creo que, o sea, como que digamos, a ese respecto, o sea, ¿qué es esto que se enseña en abolicionista, que se problematiza en abolicionista, en estos cursos, ¿no? Y cómo, o sea, cómo terminamos, cómo se puede formar a las personas en este sentido, ¿no? En el abolicionismo. Yo creo que sería bueno explicarte un poco cómo llegué aquí, ¿verdad? Yo me gradué en el 2005
de la Facultad de Derecho y comencé mi carrera como defensor público en Puerto Rico, en la ciudad donde, en Bayamón, que queda al lado de San Juan, pero era la jurisdicción con más crímenes en ese momento que se procesaban. Laboré allí por 2 años y luego me fui a hacer una maestría en Derechos Humanos. Regresé a Puerto Rico, bueno, me quedé en Virginia, en Estados Unidos, y trabajé también como defensor público. Y regresé a Puerto Rico a trabajar como defensor público otra vez, pero a nivel federal, que eran crímenes que violentaban el Código Federal de Estados Unidos. Luego, por un tiempo, me fui por mi cuenta y continúo por los pasados 8 años como miembro de un grupo de abogados que la Corte asigna casos, personas que son indigentes, pero que no tienen recursos, ¿verdad? Y no pueden ser representados por el defensor federal. O sea, no, hay un grupo de abogados que pertenecemos al panel federal y nosotros nos asignan casos. Así que en mi práctica, 95% es personas asignadas porque no tienen recursos. En todo ese tiempo, siempre estuve en la expectativa de cambiar el sistema, en todo momento. Y para hacerlo, tendría que perder un caso y que sucesivamente la apelación del caso resulte en una nueva norma jurídica favorable para mi cliente que revoque el precedente previo para entonces establecer un nuevo precedente que sea favorable, ¿verdad? En el futuro. Pero en 17 años eso nunca ha pasado. Al revés, he perdido muchísimos casos y ninguna apelación mía ha hecho mucho en el proceso. Y como yo solamente tengo una vida, me di la tarea de aprender otros mecanismos. Y creo que la pandemia me ayudó mucho en el sentido de que me encargué de observar las medidas que tomó el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico para prepararse para la pandemia del COVID ante las personas privadas de libertad. Me di la tarea de hacer entrevistas a familiares, hacer investigaciones desde mi casa y publiqué un artículo, un reporte como de 50 páginas con 250 entrevistas, completamente no científico, pero que detallaba todo este proceso de cómo la cárcel no se preparó apropiadamente, el sistema. Y después de eso me quedé pensando sobre la utilidad de la cárcel. Si la responsabilidad primaria la tiene el Estado de proteger a estas personas, pues y no lo hace, pues entonces ¿para qué son? O sea, ¿para qué sirve? Y ahí pues entonces entré en las teorías de abolicionismo y pues nuevamente Estados Unidos, Europa y por último Latinoamérica. En el proceso, mientras iba aprendiendo, para mí era muy obvio, también con mi experiencia, que se va repitiendo la misma estrategia policíaca. Por ejemplo, la guerra contra las drogas, resulta que solamente los pobres son los que son los malos en esta guerra contra las drogas, la criminalización, dónde es que se está arrestando a las personas. Y pues hice mis estudios también dirigidos a eso y logramos identificar que el gobierno, por lo menos el gobierno federal en Puerto Rico, el 35% de las personas acusadas están acusadas, discúlpame, el 29% de las personas acusadas en un periodo de 10 años eran acusados y vivían en un residencial público o en una barriada pobre, lugares donde hay un mayor número de desempleados, un mayor número de personas que no van a la escuela y un mayor número de personas con una expectativa de vida menor. De más está decir que a pesar de que no existen estadísticas, que no hemos terminado nuestros estudios para ver el componente racial de esas comunidades, todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay una correlación entre personas negras o afrodescendientes con lugares de vivienda de pobreza. Así que no es muy difícil entender eso. Conociendo entonces la práctica de quién es el que se acusa constantemente y sigue siendo las mismas personas, pues entonces uno tiene que darse la tarea de preguntarse por qué. Y entonces entré en la teoría crítica del derecho, teoría crítica de la raza en derecho. Y por ahí me fui y todavía sigo buscando mucho de teoría, ¿verdad? Leí a Foucault y estoy al punto que estoy haciendo un doctorado en derecho, de tecnologías de vigilancia y su utilidad, etcétera.
Todo esto lo menciono porque en ese proceso uno se da cuenta de las intersecciones entre el problema. Por ejemplo, se ha hablado mucho en Estados Unidos de cómo las escuelas públicas en Estados Unidos tienen unos procesos disciplinarios que típicamente terminan que personas sean intervenidos por policías, ¿verdad? Estudiantes de elemental, secundaria, eh, terminan en la cárcel por problemas de conducta en un centro educativo. Pero principalmente eso ocurre en escuelas públicas, no en escuelas privadas. Lo mismo ocurre en Puerto Rico, que el factor principal de contacto de niños y niñas con el sistema carcelario es a través de la escuela. Entonces, pues ahí entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué eso solamente ocurre en escuelas públicas? ¿Y por qué solamente eso? Y sigue buscando y sigue buscando. Lo mismo ocurre con el departamento de familia cuando se hacen querellas por maltrato. Típicamente esas querellas o las investigaciones se centran en las mismas comunidades que estamos hablando que son intervenidas con mayor frecuencia por la policía. Así que volvemos nuevamente en distintos ciclos, distintas agencias gubernamentales enfocadas en hacer su tarea, pero siempre con una misma mirada. No necesariamente ese mismo enfoque o ese mismo respuesta estatal ocurre en lugares más pudientes, ¿verdad? Así que tenemos una discrepancia de cómo la misma política estatal está siendo discriminada por razón económica, razones raciales. Y eso pues no me gusta. Y por eso es que entonces comienzo a decirlo, invito a personas que participen en esas charlas. Yo creo que son como 18 o 19 charlas. No he hecho ninguna este año, pero probablemente el año que viene empecemos otra vez. Pues empezamos con una historia breve del abolicionismo y después pasamos a los problemas, por lo menos desde mi perspectiva en Puerto Rico, los problemas que ocurren con el sistema. Estamos hablando y yo lo veo de tres maneras. El contacto inicial, cómo es que podemos reducir el contacto entre la comunidad con la policía. Y a eso me refiero, por ejemplo, lo que mencioné de eliminar la policía de las escuelas, sería una opción. Asegurarnos que cuando se trate de ayudar a un niño, no se involucre a la policía. Otro aspecto, por ejemplo, cuando en Estados Unidos hay un problema de cuando una persona que presenta síntomas o de problemas de salud mental, ¿verdad? Y cuando tiene un psicosis o algo así, es que se llama a la policía y la policía, el número de mayor muertos típicamente está relacionado porque la persona tiene un problema de salud mental y el policía no sabe cómo reaccionar y lo ve como una amenaza y hay un alto riesgo para la persona que termine muerto porque no sabía. Entonces la policía no está equipada para eso. Todo eso son distintos ejemplos de cómo el Estado delega a la policía para atender tantas situaciones. El enfoque sería, vamos a reducirlo, vamos a eliminar todas las posibles y uno poco a poco se va dando cuenta que hay un montón de situaciones que no es necesaria la policía. El segundo enfoque va dirigido a los problemas que existen dentro del sistema carcelario, ¿verdad? Y ahí es que, por ejemplo, en la participación de ustedes es un excelente ejemplo de cómo se les provee a las personas privadas de libertad oportunidades reales, ¿verdad? Cómo se le puede reducir la violencia a las personas privadas de libertad y cómo podemos rehabilitar a las personas privadas de libertad. Y por último, ¿qué ocurre cuando esa persona sale de la cárcel? ¿Qué el Estado está haciendo para asegurar que esa persona no vuelva a caer? Así que, y en Puerto Rico tenemos aproximadamente 730 leyes en donde representan 2.000 o 3.000 efectos colaterales que afectan a una persona recién excarcelada. Por ejemplo, en Puerto Rico, si ha sido encontrado culpable por un delito grave, como se llama, en inglés se llamaría felony, una persona puede perder su licencia de conducir, el vehículo pudo haber sido confiscado, en algunos casos se te prohíbe vivir cerca de una comunidad, eh, puedes perder tu empleo, puedes ser rechazado para vivienda, ¿verdad? Así que hay lo que se llama consecuencias colaterales
que impiden que una persona que ya ha cumplido su tiempo puedan reintegrarse de capacidad completa a la propia comunidad a la que pertenecía. Cosa que afecta no solamente a esa persona, sino que los más que sufren también son sus familiares, que dependen hasta cierto punto económicamente de esa persona. Y también la economía depende de esa persona porque de alguna manera debería reintegrarse a la fuerza laboral si es que queremos, ¿verdad?, máxima productividad. Así que esa etapa la discutimos en las conversaciones que tenemos y entonces luego de eso empezamos a hablar en las intersecciones. Eh, Tuvimos la participación de un profesor que nos habla de geografía y espacio y planificación urbana. Así que cómo es que el Estado utiliza o decide cómo se va a utilizar un territorio y qué impacto tiene eso posteriormente, tanto a nivel de educación de esas comunidades, acceso al Internet, acceso a recursos de hospital. eh, Igualmente, con cuánta presencia policíaca va a contar ese lugar. Son lugares que son criminalizados por ser esos lugares, etcétera. Y así sucesivamente hay distintas intersecciones. Una de las más vistas fue una conversación que tuvimos entre la feminista y el abolicionista. Y entonces fue muy interesante porque yo invité a una amiga mía que es profesora de de feminismo. Ella explicó todo lo de feminismo, reducido, ¿verdad? Esto es un curso corto. Y entonces yo hablé del abolicionismo y discutimos la inconsistencia, ¿verdad?, entre ambos movimientos, pero a esa charla participaron trabajadoras sociales, abogadas criminalistas y otras mujeres que trabajan en este espacio. Y fue muy interesante ver cómo dentro del espacio se generó este entendimiento de respeto mutuo, pero a la misma vez, amor, fue la primera vez que se escuchaban desde un punto de vista que a lo mejor no hubiese existido si no tuviesen esa oportunidad para escucharse en ese espacio. No sé, no estoy diciendo que era la única oportunidad, pero fue bueno de la forma en que se dio. Y lo menciono todo porque eh, a mí me gusta más aprender que cualquier otra cosa. Y mis participaciones trato de que siempre vengan personas desde su punto de vista para, no solamente para escuchar y dar la oportunidad de expresar y nos enseñe, pero también para ver cómo contrasta con la visión que uno ya tiene del tema. Yo creo que ha sido muy efectiva esa conversación. Ciertamente, eso eran unas conversaciones que yo hago los lunes a las 9 de la noche, así que no es un trabajo full time, pero sí incluye prontuario, incluye lectura recomendada o algún otro, eh, algo educativo que pueda incluir relacionado, incluye las presentaciones, ¿verdad? De las personas que me nos acompañan. Y la idea es esa, tener la conversación, porque en muchos espacios yo he tenido conversaciones con mis familiares que ya ni me hablan, porque honestamente todo lo que yo digo para ellos es una fantasía, pero por lo menos los argumentos que ellos hacen los he hecho pensar de la utilidad de todos esos argumentos. Y yo creo que si a mí me gusta esta idea, es mi tarea educar, porque si yo no ofrezco una alternativa para las personas, lo lógico es seguir dependiendo de lo que le han dado siempre. Y eso se repite en distintos estudios, en donde cuando uno va a la comunidad y dicen, oiga, para sentirse seguro, ¿usted confía en la policía? No, 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 no. Ok, ¿qué podemos hacer entonces? Ah, pues más policía. Entonces tú dices, bueno, pero es que no hace sentido. Pero no hace sentido porque yo creo que nosotros tenemos que hacer ese tipo de orientación, de ese trabajo, ¿verdad?, de organización, de poder ir a las comunidades y expresar y tratar de orientarles para dejarles saber que existen alternativas a las que siempre el Estado ha promocionado con tanta facilidad. Así que yo le agradezco muchísimo por esta oportunidad porque yo creo que es importante que las personas sepan que es difícil hablar de estos temas. Es difícil porque
Y son situaciones en donde las personas ya están tan acostumbradas a escuchar, pero no a cuestionar. Y yo creo que este espacio y este tipo de conversación es lo que nos fuerza a nosotros a crecer, el cuestionamiento. Y estar incómodo, eso es bueno, no necesariamente es malo. Claro, justo esto que mencionas acerca de la separación de la policía, ¿no? Pues pues sí, como con los individuos, ¿no? Y la sociedad misma. Aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, como contexto mexicano, o sea, nosotros, pues o sea, le tenemos más miedo a la policía, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, y claro, o sea, dependiendo tu estrato social, pues le tienes Claro, más miedo, ¿no? Entonces, y bueno, y también tu condición, pues en el mundo, ¿no? O sea, tu lugar en el mundo, por ejemplo, no es el mismo miedo que le tiene una mujer al que le tiene un hombre, ¿no? claro, Entonces, claro. yo recuerdo alguna vez, ¿no? Que, o sea, pues tuve que llamar, o sea, como que dije, ¿qué hago? Ahí hay una, necesitaba como auxilio, le llamo a una patrulla y me dicen, sí, ahorita súbase. Y yo así como, o sea, usted no tiene idea de lo que me está pidiendo, ¿sabe? Sí, no, Pues es eso, ¿no? increíble. Sí, es muy Increíble, pero fuerte. ese mismo contexto que tú hablas se repite tantas y tantas y tantas y tantas veces, pero a la misma vez, eh, si no lo cuestionamos, la respuesta sigue siendo la misma, pero con más. Entonces, en vez de enviarte una patrulla, te vamos a enviar la patrulla que dice al lado, esta patrulla está entrenada para temas de violencia de género. Pues no hace mucha diferencia, sigue siendo una patrulla, sigue siendo unos policías. Y así uno va cuestionando, y de verdad, eh, es que esa conversación que tú mencionas es una conversación muy típica aquí en Puerto Rico. Si es que llega la patrulla, vamos a empezar por ahí. Y bueno, también pensaba un poco en lo que tú mencionabas acerca o sea, que tiene un poco que ver con esto mismo, ¿no? Pero que es con, por ejemplo, con las enfermedades mentales, ¿no? O con las discapacidades psicosociales y cómo también, o sea, seguimos un poco en el mismo entender del siglo pasado, ¿no? Donde todas estas personas pues terminan yendo a la cárcel, ¿no? O sea, terminan siendo, digamos, recluidas allí, ¿no? Y cómo es que la cárcel sigue siendo este mismo, o sea, como que en general creo que lo entendemos como un espacio físico, ¿no? O sea, como este espacio físico que aísla a los cuerpos, pero que también como que retira los problemas de la sociedad, ¿no? En cierto sentido. Y creo que, pues, o sea, como que en ese sentido te quiero preguntar, ¿no? Acerca de, ya mencionabas esta fantasía, ¿no? Que de la cual tus familiares te mencionan, que pues nosotros somos parte de esa fantasía, ¿no? Bueno, o sea, Entiendo. imaginamos también como muchas cosas allí, ¿no? Entonces, pero justo, o sea, creo que un poco la tarea y ahorita mi tarea, ¿no? Yo te interpelo un poco a explayarte en cuanto a eso, ¿no? Y quisiera preguntarte, o sea, ¿cuál es ese ideal, ¿no? O sea, ¿qué buscamos, ¿no? O sea, como, ¿qué es posible no tener cárceles, ¿no? Es posible, tal cual la pregunta que nos interpela este conversatorio, ¿no? Es posible abolir las cárceles y en ese sentido, ¿qué podemos proponer ahorita, ¿no? Ahorita con nuestros recursos, con lo que tenemos, con lo que nosotros somos, ¿qué podemos proponer eh, en su, digamos, pues sí, en su lugar? Yo creo que cada comunidad, ¿verdad?, tiene las herramientas para poder llegar a, a cómo reducir la violencia. Porque fíjate, nosotros miramos las cárceles, pero no nos cuestionamos muchas veces qué es lo que se procesa para entrar a la cárcel. Uno piensa en cárceles y uno asume que lo que está allí son un montón de personas que cometieron asesinato. O sea, esa es la imagen de todo el mundo. Es allí lo que está lleno de violadores y de asesinos. Sin embargo, la cantidad de personas, por lo menos en Puerto Rico, encarceladas, eso representa no más del 10%. Así que tenemos 90% de las personas que no son de ese tipo de delito. Encima de eso, tenemos que ver cuáles son esos delitos. Hay 15% de la población está privada de libertad porque no puede pagar lo que se llama una fianza. Una fianza es para poder salir antes del juicio. Pues 15% de la población se mantiene encarcelado porque no tienen los fondos, o sea, por pobre, no puede salir y por tanto tiene que estar dentro. Ahí estamos hablando de 40 a $48,000 anuales.
una persona encarcelada. Personas que también están encarceladas son las personas que no pueden pagar pensión alimenticia. Vuelvo y repito, ¿cuesta cuánto y cuánto se debe? Lo menciono porque si nosotros entonces atendemos los problemas de distintas formas, a lo mejor podemos centrarnos en cómo rehabilitar a aquellas personas que en efecto representan una violencia física entre las personas de la comunidad. Eh, Hemos visto cómo cada vez el código penal se va aumentando por distintas situaciones que se convierte en algo que era antes un problema entre personas, se convierte en algo criminal y se va incrementando el castigo. Pero no hemos tenido la capacidad de empíricamente cuestionarlo si está funcionando. No hemos tenido la capacidad de identificar qué otra alternativa hay para que esa persona no vuelva a cometer lo que se cometió o si eso es lo que queremos. Porque muchas personas lo que quieren es castigar. Muchas personas quieren también, a lo mejor, eliminar a la persona para siempre. Bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos que educar a la comunidad de que eso no resuelve el problema. También no nos cuestionamos lo que no se procesa. Por ejemplo, en Puerto Rico, si un patrono no le paga a tiempo a su empleado, eso es una violación administrativa, a la ley administrativa que se maneja en el ministro de Empleo, en el Departamento del Trabajo en Puerto Rico, y el empleado presenta una querella y hay un proceso. Pero eso, si ese mismo empleado le roba una galleta de la panadería a su jefe, va preso. O sea, el concepto que se criminalizan, que el acto es el mismo, apropiarse de algo que no es de uno, se ve en distintos contextos dependiendo quién es la víctima. Y yo entiendo que si se puede atender ciertas maneras de manera administrativa, podemos tratar de expandir y reducir el costo, ¿verdad?, del encarcelamiento y dirigir recursos a esas áreas. Es bien difícil tener la solución. Y yo creo que pedir la solución para muchas personas es la manera fácil de minimizar el movimiento abolicionista. Y no lo digo por ti, lo digo porque muchas personas me preguntan sobre eso. Y yo me cuestiono si esas personas que me preguntan se han cuestionado lo que estamos hablando. ¿Cuál es la utilidad de ahora, de lo que está pasando ahora? O sea, si tú quieres más de lo de ahora, ¿qué es lo que te gusta de lo que está pasando ahora? Cuando uno llama a la policía en Puerto Rico, a consecuencia de las políticas de austeridad que se están implementando, por el neoliberalismo y por el colonialismo, que tenemos una junta impuesta por el Congreso Federal para manejar nuestras finanzas y a la misma vez nuestras leyes, porque están permitiendo qué ley se pasa y qué ley no pasa. Tenemos que preguntarnos qué está funcionando y por qué está funcionando de la manera o no. O sea, quiere decir que si una mujer fémina fallece, la respuesta estatal es cero, tú sabes. 12% de los crímenes serios en Puerto Rico, violentos, están siendo resueltos. 12%. Eso quiere decir que el 88% de las veces nada pasa. Tú eso es lo que estamos defendiendo entonces. Y ese cuestionamiento es necesario. No puede haber una sola solución. No puede haber un size para todo porque no es posible. Y yo creo que en Puerto Rico se dio algo que hace tiempo no pasaba. Y no lo digo solamente por Bad Bunny. Lo digo un poquito más para atrás, en el sentido, yo creo que Bad Bunny es importante, pero antes de eso ocurrió el huracán María, que en el 2017 ya Puerto Rico, en un estado de recesión económica por una década, nos toca este fenómeno atmosférico y vimos como ni el gobierno local de Puerto Rico ni el gobierno federal tuvieron una respuesta apropiada para evitar las 4.545 muertes reportadas. Y eso causó mucho malestar en el comunal, al punto que 2 años después se generó unas protestas masivas para que el gobernador tuviera que renunciar. Y de ahí, pues entonces, ahí como se dice, se le quitó el miedo a mucha gente de exigir dignidad. ¿Estamos al punto de que ahora la abolición es lo más importante? No, porque nosotros vivimos en un país de necropolítica.
Eso quiere decir que cada implementación de política pública tiene un impacto serio en la sobrevivencia de la comunidad. Por ejemplo, ayer se expandió o se firmó un convenio para otorgarle a una compañía privada extranjera un contrato potencial de 15 años para manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico. En los últimos años que esa compañía ha estado aquí, se ha generado un sinnúmero de apagones en Puerto Rico. La canción de Bad Bunny, El Apagón, tú sabes, fundada, o sea, se inspira por la situación crítica de Puerto Rico que afecta la convivencia social nuestra. Vivimos en una necropolítica porque cada vez que pasa algo, todo el mundo tenemos que estar a ver si vamos, a quién está afectando eso. Pero estamos conscientes eh, que como comunidad, como lo hicimos post María, de unirnos y velarnos unos por el otro, y como lo hicimos nuevamente luego de cuando exigimos la renuncia de ese gobernador, y posteriormente en las protestas que se están dando, mucha, especialmente la generación más joven, o sea, los millennials y Generation Z, no tienen miedo, porque ya no existe esa realidad falsa de que Puerto Rico, bajo la situación política que se encuentra, es mejor que cualquier otra cosa. No, nosotros tenemos una economía en donde el 54% de nuestra población de niños y niñas se encuentran en pobreza. Y eso es bajo la bandera de la gran nación. O sea, lo menciono todo esto porque hay muchas cosas ocurriendo que no necesariamente me convienen porque me encantaría que este tema sea el más importante, pero a la misma vez es imposible evitar de saber y que todo incide en esto. Eh, Mientras más conciencia social, más el Estado utiliza el aparato criminal legal para silenciarnos. Se han hecho muchas protestas recientes para rescatar nuestro acceso a las playas, para rescatar nuestros recursos naturales. Y el Estado lo que ha hecho es enviar lo que se llama la fuerza de choque, que sería el batallón de la policía que va con su máscara de gas, con su escudo, y siempre envían a esa misma unidad para proteger a una estructura que un tribunal determinó ya que fue ilegalmente construida. Así que la mentalidad del Estado se está utilizando nuevamente el sistema criminal legal como respuesta a estos malestares que se están sintiendo y estas manifestaciones espontáneas en muchos casos de nuestras comunidades. Por eso es importante, pues, tú sabes, entender el contexto completo, porque no es una sola cosa, es como que el agua no está llegando hasta aquí, el agua, y estamos nadando, tratando de no hundirnos, pero a la misma vez tratando de asegurarse que el vecino mío no se hunda tampoco y el otro de al lado. Pero cuando tengo tantos compañeros que estoy tratando de subir, pues se me hace difícil hacer lo mío también. Pero es importante que nos mantengamos juntos. Eh, Perdóname que me fui en un viaje. No, 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 al Ahorita ponemos contrario. el apagón y bailamos un ratito. Uh. Sí, no, 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 al contrario, no, pues, o sea, es que creo que esto que dices finalmente es muy importante, ¿no? O sea, entender los contextos, ¿no? O sea, que tiene que ver precisamente con cada contexto, digamos, cada individuo es un contexto, ¿no? Y que, o sea, a ese respecto, pues, la justicia misma, ¿no? Pues, pues sí, o sea, yo lo digo así, ¿no? O sea, debería estar operando, debería estar funcionando, ¿no? Pero claro, pues, por ejemplo, hace poco, ¿no? Presentamos la revista del colectivo, ¿no? Escena Insumisa, y justo nos hacían una pregunta, ¿no? Que decía, bueno, nos decían, bueno, ¿y por qué trabajan con estas personas y por qué no mejor trabajan con infancias, ¿no? ¿Por qué no mejor trabajan con los niños y les inculcan pues otros valores y demás, ¿no? Y pues es que claro, ¿no? O sea, ayer justo veíamos un poco en otra charla, ¿no? O sea, como, es decir, al final a la sociedad
qué cuerpos le importan, ¿no? Qué personas, qué individuos son los que le importan y que han pues digamos, metido en el imaginario, ¿no? Y a veces hasta en ciertas ideologías que son esos cuerpos que importan, ¿no? Y que entonces no es necesario, o sea, digamos, ya estigmatizamos y como generalizamos, ¿no? A que estos son los que sí importan y los otros pues ya no, ¿no? O sea, ya están defectuosos, ya van por allí, ¿no? Entonces, pues sí, claro, o sea, es decir, no podemos como que todo es negro o es blanco, ¿no? O sea, como que este mismo sistema y esta misma estructura nos ha enseñado que así son las cosas y así tendrían que ser cuando esto que tú dices, ¿no? O sea, los contextos de pobreza, ¿no? Los contextos de marginación, ¿no? O sea, aquí pasa básicamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, con nuestros recursos naturales, ¿no? Se está planeando un montón de infraestructura para la creación de un tren muy grande turístico, ¿no? Que amenaza con nuestras selvas y nuestros bosques y demás. Y pues tú le preguntas a la gente, oiga, pero pues la selva, o sea, su selva, su entorno, y dice, pues sí, pero va a traer turismo y el turismo me va a dar de comer. Y entonces, pues, o sea, ¿qué haces ante eso, no? O sea, y también, claro, pues son otro tipo de crímenes que no se están pagando, ¿no? Y son otro tipo justo, o sea, como de alguien es responsable y no se está responsabilizando de ello, pero es el Estado mismo, ¿no? Entonces, yo concuerdo, ¿no? Y creo que es muy, muy necesario, pues claro, conocer los contextos y pues también entender que hay procesos, ¿no? O sea, tú todo esto que dices como tanto un proceso como ustedes como nación, ¿no? Como nación, qué palabra, qué problema de palabra, ¿no? No, no, Este, no, pero yo la acepto. Para mí somos una nación, somos una colonia, pero somos un pueblo, tenemos cultura, tenemos lenguaje. ujú. Bueno, sí, tenemos lenguaje porque los españoles nos limpiaron los indígenas, pero es el que tenemos y tenemos 500 años de historia más. Así que sí, lo acepto. Pero bueno, pues sí, o sea, digamos como en ese sentido, claro que han vivido un proceso, ¿no? Como país, como territorio mismo, y que bueno, pues ha llevado a esto, ¿no? Que afortunadamente, pues también generacionalmente, ahora como lo apuntas, ya no hay ese temor, ¿no? Y que al contrario, de pronto, o pues qué bueno, y ojalá se normalice tal cual el alzar la voz y el salir a las calles, pero también yo entiendo y desde lo que tú nos mencionas, pero un poco también desde el trabajo que hacemos por acá, pues que hay una labor continua, ¿no? Que va muy ligada, como ya lo haces ver, ¿no? De esta mano de la pedagogía, ¿no? Pues también, ¿no? O sea, creo que desde el activismo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el quehacer, ¿no? Y cómo nos vamos relacionando en nuestro día a día, ¿no? Otra vez yo menciono de nuevo tu semblanza, ¿no? Que me parece una cosa maravillosa, que otra vez nuestra vida y nuestro quehacer pues no tienen que ir tan desligados, ¿no? O sea, como para poder hacer una congruencia con ello y donde lo sensible pueda caber, ¿no? Y donde podamos donde justo podamos inculcarnos el cuidado, ¿no? Cuidarnos, esto que dices acerca pues claro, o sea, yo puedo sostener, o sea, yo me mantengo a flote, pero a la vez también veo que mi vecino esté a flote, ¿no? Eso es algo como una metáfora ahí como súper bonita, ¿no? Porque pues entendemos que pues no, y entiendes sobre todo, pues tú porque tú lo dijiste, pues que no estás solo en esto, ¿no? Y claro, y claro, o sea, como seguir en contacto, ¿no? Y encontrarnos ya en estos espacios, creo, pues a mí me parece como ya una batalla ganada, ¿no? O sea, como entender que no estamos solas, que no estamos solos, ¿no? Que seguimos en esta constante búsqueda, en esta constante, porque también creo que, y tú lo has dicho, ¿no? Al final no lo sabemos todo, ¿no? Yo agradezco muchísimo también como, pues que me haya tocado esta mesa y conocer tu trabajo y conocer tu pensar, ¿no? Porque obviamente, pues, aporta muchísimo a lo que nosotros tenemos pensado, ¿no? A lo que nosotras llevamos trabajando, ¿no? Y también otra vez
o saber que si más personas lo imaginamos, yo creo que hay posibilidades allí, ¿no? No, definitivamente agradezco nuevamente. Resumiste muy bien lo que estaba pensando. Dijiste algo bien importante de esa, eh, cómo nos gusta clasificar los cuerpos, ¿verdad? Y eso, la teoría de clasificación es parte de la teoría de modernidad y la teoría de colonial también hace el inverso, el daño que se hace en la clasificación de personas. Y eso nos toca también en nuestras profesiones, ¿verdad? Cómo entonces yo aprendo de derecho de una forma en que excluyo todo lo demás. Yo me concentro en el derecho, en la ley, la constitución, las decisiones judiciales, sin tener constancia de lo que quiere decir, ¿verdad? Y a veces tenemos que ser un poquito más críticos en lo que nosotros hacemos para reconocer que somos miembros de una comunidad. Y eso es parte de, porque hay muchas políticas que te exigen que seas tú primero, tú segundo y tú tercero, y se premia más al individuo y se trata de disminuir a la comunidad como entidad. Yo creo que agradezco mucho lo que se ha enseñado, que ha salido de ustedes de México en términos de conocimiento indígena sobre la importancia del colectivo eh, histórico, ¿verdad? Y para mí es muy importante tratar de rescatar y vivirlo como sociedad. Saber que en México alguien me invitó a decir cosas, para mí me sostiene, eh, por lo menos por los 8 meses, flotando más. Porque la realidad, como mencionaste, cuando nosotros hablamos, yo soy abolicionista y practico derecho penal. Todos los días mis clientes van presos. Para mí yo vivo una psicosis, o sea, yo tengo que ser masoquista, porque eso es lo que yo hago, básicamente. Yo estoy en la boca del lobo y todos los días veo cómo se devoran a las personas que yo represento, sabiendo que este es el sistema. Ese es mi enfoque, o por lo menos mi trabajo, pero pensar en que hay otra forma de hacer las cosas me sostiene, pero pensar de que no estoy solo y que no estamos solos y que hay una comunidad, tanto en Latinoamérica como en otros espacios, que también tienen esta misma idea y que también tienen esta misma visión, es extremadamente alentador, es extremadamente valiente y yo les doy las gracias increíbles por invitarme. Si mi aportación en algo les suena, es que por favor no paren, que son una inspiración para muchas personas. Su trabajo es único y necesario, pero no están solos. Yo sí, en Puerto Rico hay como 4 personas que hablamos de esto. Y ya ni nos hablamos porque estamos cansados de vernos las caras, pero es importante que se sepa que nuestro trabajo es importante, que lo que nosotros estamos diciendo molesta, incomoda, porque cuestiona y a nadie le gusta ser cuestionado. Estamos rompiendo el estigma de muchas cosas y eso es necesario. No necesariamente yo voy a hacer una aportación significativa, pero a lo mejor con lo que yo estoy hablando, la próxima generación lo coge y aporta un poco más y se hace un futuro que para mis hijos o sus hijos sea uno mejor y más justo y menos violento que el que tenemos ahora. Y nuevamente, antes de terminar, les doy las gracias. Un aplauso, así es que se hace ahora, por la invitación. Para mí es un honor haber compartido con ustedes y por favor, espero que me contacten para cualquier cosa que necesiten, especialmente si vienen a Puerto Rico. Claro, sí, no, pues la verdad es que tenemos muchas ganas de visitar, ¿no? De conocernos en persona, como no, a ver si también si es posible que más adelante tú también nos visites por acá en México, Sería que un bueno, honor. que nuestra casa es tu casa, como Gracias. decimos acá. Y bueno, pues sobre todo muchísimas gracias, digamos ya para ir cerrando un poco, que bueno, ha sido una charla amena, pero también como tú lo dices, es incómoda, ¿no? Es una charla incómoda porque pues nos cuestiona todo esto que nos enseñaron que es, ¿no? Pero bueno, también pensemos que las prisiones y las cárceles no existieron siempre, ¿no? Entonces, pues en ese sentido podemos ir imaginando otro mundo con relación a la, pues a la justicia y a la
digamos, como a poder ejercer la libertad, ¿no? Entonces, que bueno, va ligado totalmente con imaginar otros modos de vida, con imaginar una vida digna, ¿no? Y pues claro, justa. ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias, Diego. Yo nada más quiero, por favor, que nos hagas un pequeño comercial acerca de abolicionista.com, que bueno, es una gran página, ¿no? Donde también ofreces precisamente estos cursos. Este, que bueno, pues yo creo que son muy necesarios y estoy muy segura de que a mucha gente le van a interesar, no solo a partir de hoy, sino pues ya en general, pero bueno, que puedas pasar ese dato, por favor, acerca de tu trabajo, para quien esté interesado, interesada, interesade, acerca de esto y que bueno, pues le pueda dar rienda suelta. Como no, muchas gracias por la oportunidad. El website es abolicionista.com. Y por último, si me pueden encontrar, yo soy muy activo en la cuenta mía de Twitter, que es Diego Alcalá PR, @ Diego Alcalá PR. Me pueden escribir, en cualquier momento yo les puedo contestar, son muy accesibles, como se imaginan, pero con mucho gusto. En esa página pueden encontrar algunos escritos míos, pero también los videos, que son aproximadamente 15 a 19 videos de distintos temas. Están abiertos en YouTube, lo pueden buscar. Así que en cualquier momento, si les interesa, a lo mejor el año que viene empezamos otra vez a dar otros cursitos. Así que espero verlos. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues seguimos en este encuentro, en este segundo encuentro de artes desde la privación de la libertad. Les invitamos a todas, a todos, a todes, que pues sigan pendientes. Nosotros hoy, este día 2 de diciembre, tenemos un conversatorio presencial en el Museo Universitario del Chopo a las 17 horas. Y bueno, es prácticas artísticas en contexto de encierro, encaminando un mundo sin cárceles, y estarán presentes con nosotras Hermanas en la Sombra, Lucía Espinosa Nieto, Paloma Rodríguez y María Elena Basabe, Mujeres en Espiral, Valeria Romero y Tania Santiago. Y bueno, por Arte Sin Frontera estará Ángel Rubio hoy por la tarde. Y bueno, nos modera una gran amiga, queridísima y brillante, Didan Weekend. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena que estén pendientes. También la transmisión se hará, me parece. Y bueno, pues otra vez es el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Sí, sí, me están diciendo que sí se transmite en vivo, entonces, bueno, pues a quien quiera, estar, bueno, que no le sea posible físicamente, pues por favor conéctese por ahí al Facebook, que nos encantará verle y también pasar sus preguntas y sus comentarios. Y bueno, pues seguimos en este segundo encuentro, seguimos también el día de mañana con otras cosas, el día de mañana también tenemos conversatorios y más actividades. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación con Diego Alcalá. Y bueno, pues mi nombre es Sara Alcántar y de parte del colectivo Arte Sin Frontera, les agradezco muchísimo su presencia y su acompañamiento. Gracias. Gracias, Diego.